Hola, buenos días, ¿me escuchan? Confírmeme por el chat, por favor. ¿Sí? Ya, es que a veces tenemos problemas de sonido, así que prefiero preguntarle. Bueno, le damos la bienvenida desde acá de Santiago a las 10 en punto, un día muy helado, así que preparen su café porque vamos a tener un tremendo webinar el día de hoy. Agradecemos las visitas de todas partes, como siempre, la gente que vuelve a visitar nuestros webinars, que los disfrutan mucho y a la gente nueva que se ha acreditado hoy día, el día de hoy. Bueno, en el webinar de hoy trataremos de esbozar las alternativas que pueden ejecutar en las empresas tomando en cuenta el escenario de la nueva normalidad que creó esta pandemia, logrando una cadena logística más preparada para la próxima eventualidad. Nuestro relator invitado de hoy es Felipe Moalim. Felipe es ingeniero comercial, con mención en Administración de Empresas, MBA, S Business School de la Universidad de los Andes, más de 10 años de experiencia en empresas multinacionales como Walmart, Maersk, tanto en Chile como en el extranjero, con experiencia en supply chain, desempeñando cargos en diversos eslabones de la cadena logística, con foco en manejo de lead times, coordinación entre equipos, planificación y relación con proveedores y buscando alianzas estratégicas con foco en el mejoramiento continuo. Los dejo entonces con Felipe y su presentación Alternativas para el Supply Chain en tiempos de crisis. Les pido por favor que si tienen problemas de audio o algo, reconecten su computador porque suele ocurrir. No es el problema nuestro, sino que de cada Wi-Fi de cada uno de ustedes. Así que ahí los dejo con Felipe. Hola Felipe. Hola Paola, muchísimas gracias por la presentación. Espero que se escuche bien. ¿Me pueden confirmar solamente que se escucha todo correctamente en el chat? Sí, perfecto. Eh, Perfecto, muchas gracias. Y bueno, me gustaría primero que todo darles la Excelente más cordial presentación. bienvenida a Creo que este sí me webinar. escuchan bien. Espero que estén todos en sus casas, cuidándose. Mucho ánimo para este momento poco complejo que estamos viviendo en el mundo. Me gustaría agradecer de corazón también a Logistec por la oportunidad y también por el darme este espacio para poder compartir con ustedes esta hora. También un agradecimiento muy especial a Fernando López y a José María Sánchez que me ayudaron a tratar de armar esta presentación. Seguro están viéndola a lo largo de, uno está en Colombia, otro en Madrid, así que les mando un abrazo a la distancia yo dos. Y bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por estar acá a cada uno de ustedes. Como pueden ver ahí en pantalla, mi nombre es Felipe Moalim, soy ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, tengo un MBA en el S Business School, el cual terminé en enero de este año. Estoy casado hace 4 años y tenemos una hija de 9 meses que pueden ver ahí en pantalla que se llama Bianca, que nos ha llenado de alegría en estos meses bastante complejos que hemos vivido por culpa de la crisis social primero y después por la pandemia. En lo que experiencia laboral refiere, estuve desde el 2009 hasta el 2012 en Walmart Chile, en el área de planificación. Después estuve en Maersk durante cerca de 8 años, en donde estuve en varios roles, tanto en Chile como en Países Bajos, donde estuve en el Centro de Operaciones del Norte de Europa, en operaciones marítimas durante 2 años y medio. Y mi última experiencia laboral fue como gerente comercial de Mega Logística hasta febrero de este año. Les presento un poco la agenda sobre este tema que se llama las alternativas para el supply chain en tiempos de crisis, en donde pasaremos un par de minutos presentándonos, que ya lo hicimos. Después estaremos 10 a 15 minutos hablando un poco del contexto COVID, veremos las reacciones, los efectos, también un poco de la industria logística en general y una pincelada a la industria naviera. Estaremos después media hora hablando de las alternativas, estaremos ya al tema en cuestión, sobre las alternativas para el supply chain en tiempos de crisis, teniendo un foco más bien en el corto y el mediano plazo, que es lo más ejecutable, y en el largo plazo dejándolo con un ejemplo y dejándolo más bien seteado de una forma conceptual para ver la estrategia a largo plazo que pueden tener las empresas en tiempos de crisis. Abriremos el micrófono para un par de preguntas en caso que hayan dudas o consultas al respecto. Bueno, entremos en materia, veamos un poco el contexto y la nueva normalidad que se está generando con el COVID-19. Lo primero que quería hacer era efectivamente poner en contexto la pandemia en función de otras pandemias.
Esta infografía que saqué de Visual Capitalist, que le recomiendo muchísimo esta página, tiene muchas temáticas de hoy en día, en donde habla de distintas cosas, pero de forma ilustrada. Entonces aquí se puede revisar un poco los efectos o sea, la cantidad de fallecidos que han tenido las otras pandemias en este mundo. Y por supuesto, bueno, ahí está el COVID-19 circulado, que por supuesto sigue en curso y que todavía no sabemos los efectos a nivel fallecido, pero se puede ver que la humanidad, digamos, se ha recuperado de pandemias bastante más graves a nivel fallecidos y por supuesto tiene bastantes efectos económicos que veremos a continuación. En función a las reacciones de las empresas en Chile ante la llegada del COVID-19, me gustaría simplemente revisar un par de gráficos que saqué desde la encuesta que se llama Directorios en tiempos de COVID-19 que hizo Ernst & Young a cerca de 270 directores y CEO en Chile, el cual les preguntó cerca de un mes y medio entrado en crisis, la primera pregunta que es del COVID al inicio de esta, y se ve ahí que el 41% de las empresas encuestadas se consideraban prácticamente nada o poco preparadas para enfrentar la crisis. Por otro lado, el 23% se considera preparada o muy preparada para sortear la crisis. Cuando se le preguntó en la actualidad, porque esto se le hizo cerca de un mes y medio después de la llegada del COVID, se puede ver que en general subió todo lo que tenga que ver con estar preparada y bajó todo lo que tenga que ver con estar poco preparada o nada preparada. Por lo tanto, habla de esta muy importante reacción que tienen que tener las empresas ante la crisis. Por otro lado, cuando se les preguntó si el directorio había conformado comités especiales sobre el tema, el 57% dijo que sí. Esto vamos a ver que en el corto plazo es una acción que se tiene que tomar, que es muy, muy importante para poder alinear la comunicación en estos momentos de crisis. Y como último gráfico les comparto que si es que cuando se les preguntó si es que ha estimado el impacto en la organización en las distintas funciones, primero me gustaría destacar que el 92% de las empresas efectivamente revisaron el impacto en los trabajadores, lo cual por supuesto habla muy bien de ellos. Y por otro lado, el 67% revisó los impactos en la cadena de suministro y proveedores. Notar que este es el porcentaje más bajo de todas las funciones preguntadas, por lo tanto, algo que considerar mirando hacia adelante. Bueno, el COVID también ha traído otros efectos y desajustes en diversas áreas. Partamos primero con los efectos económicos del COVID-19. Esto lo saqué de la cuenta pública que hizo el ministro de Hacienda hace poco. Les recomiendo que la vean, está en la página web del Ministerio de Hacienda o también en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda, en donde se habla un poco de los efectos en el PIB proyectado para Chile, tanto para el 2020 como el 2021. Desde octubre de 2019, donde se tenía esta línea azul que se ve acá, y las nuevas proyecciones en abril de 2020, después del estallido social y del COVID, hablan de una contracción cercana al 7% del PIB en el 2021, el cual será un efecto más a largo plazo. Y sin duda algo que nos va a pegar de forma negativa en Chile. En el resto del mundo también han habido fuertes ajustes de proyecciones de crecimiento. Se habla generalmente de un promedio del 7% a nivel global en lo que son las proyecciones de crecimiento para el año 2020. Y en general, bueno, el mundo estará en una recesión el año 2020 y el 2021 lo más probable también se espera. Siguiendo entonces con los efectos económicos, primero el IMASEC, una noticia bastante reciente en donde cayó un 14,1% en abril versus el año pasado. Por otro lado también el desempleo en Santiago y bueno, por supuesto en Chile también se ha disparado al mayor nivel en 35 años. Y por otro lado también aquí pueden ver el gráfico de la relación peso-dólar en los últimos 6 meses, tanto por el social como por la crisis del COVID, en donde el dólar ha llegado a pics de cercano a los 800, digamos de 780 pesos. Bueno, también la crisis ha generado un reordenamiento y me gusta de alguna manera verlo de forma temporal en la industria. Esta imagen habla por sí sola, también la saqué de Visual Capitalist, habla de la comparación entre el market cap de Zoom con las 7 aerolíneas top que existen
en el mundo de la actualidad, cerca de 48 billones de dólares por ambos lados, y como ya les comenté, bastante autoexplicativa la infografía. Me gustaría recalcar solamente la cantidad de participantes que ha tenido cada una de las reuniones, pasando desde 10 millones en diciembre del 2019 a cerca de 300 millones de personas por día conectadas en Zoom en abril de este año. Esto habla, por supuesto, de la importancia de la comunicación remota, en especial en estos tiempos tan volátiles. Ha traído también variaciones en el consumo y en la disponibilidad de los productos. Por supuesto, han habido shocks de demandas, bastante irregular por lo demás, y cambios en los hábitos de consumo, que también han sido complementados por shocks de ofertas, y también impactos en la producción y en la distribución de los productos, tanto por el cierre de tiendas como comunas, etcétera, de que permitan el libre tránsito, digamos, de la mercadería. A su vez también el 94% de las empresas Fortune 1000 han experimentado irrupciones en su cadena logística, lo cual habla de la magnitud del problema, y sin duda que esto también está en proceso de corregirse. También se está comenzando a planear para la nueva normalidad. Se habla del teletrabajo, de la flexibilidad laboral, también se habla de, ¿por qué no?, de la seguridad en el trabajo, no solamente por accidentes, sino que para limitar contagios. En fin, se habla también de la importancia del clásico concepto VUCA. ¿Ya? Aquí me voy a detener 2 segundos. El concepto VUCA tiene 4 componentes fundamentales, que es la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Se puede ver aquí que por su sigla en inglés se crea la palabra VUCA. Esto nació en los años 90, después de la Guerra Fría, cuando ya no había esta polarización entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y se ha hablado bastante desde los años 90 hasta acá, pero tanto en temas de liderazgo estratégico como en teoría de liderazgo, en donde al final el VUCA va a traer consigo la nueva normalidad. Como les comenté, está muy de moda, ha tomado mucho ritmo y de hecho si se meten ahí en Google y ponen VUCA y COVID-19, les van a aparecer millones de hits sobre todas las temáticas que ha renacido este concepto. Como les comenté, lo vamos a revisitar y estoy seguro que de este tema se va a hablar por un largo rato mirando hacia adelante. Veamos entonces ahora brevemente la industria logística y tener una visión general sobre la industria. Primero el cliente, ¿ya? El nuevo cliente espera más y es bastante exigente, ¿ya? Está, como se llama, hiperconectado y a su vez también es bastante desleal, especialmente en temáticas de última milla o servicios logísticos más personalizados. Está en un ambiente de todo un clic y está 100% con el celular en la mano. Uno está haciendo, cuando está lista para ser despachada y cuando viene en camino. O sea, y todo esto sin que yo le quite de vista a mi celular. Por otro lado, la globalización y el e-commerce han traído actores fundamentales como AliExpress, que creo que todos conocen, en donde existe una cantidad bastante más grande de productos a la disposición del cliente que pueden pedir sin levantarse de su silla. A su vez también existe una alta disposición a pagar si es que el servicio es adecuado, básicamente porque valora muchísimo la inmediatez, es decir, el cliente no quiere ir a la tienda, quiere comprar desde su casa, pero quiere tener el producto como si él fuera a la tienda, ¿ya? Siguiendo, además es una industria de bajos márgenes y altamente competitiva. Vamos a ver de forma más escueta en el sector naviero el exceso de competencia que existe, pero en el fondo en casi todos los actores relevantes de la cadena de suministro hoy en día, en todos los players, hay bastante competencia, ¿ya? Y esta alta competencia también, por supuesto, genera márgenes más bajos y un énfasis generalizado en los costos. Son palabras de cada día, digamos, el lean, el offshoring, la tercerización para la industria. A su vez también una eficiencia importante en lo que son los inventarios, el just in time. Se habla también de una eficiencia en el capital de trabajo también para tratar de manejar esto de la mejor forma posible, y es foco fundamental de cualquiera de las áreas de
una cadena de suministro. Como el resto de las industrias también se ha enfocado bastante en la sustentabilidad, veremos un ejemplo bastante escueto en la industria naviera cuando la revisemos brevemente más adelante. Y por último, ha habido también una inversión en tecnología que habla de la búsqueda de visibilidad. Acá es donde me quiero detener solamente un minuto, es donde quiero que se cuestionen y se hagan la pregunta: ¿dónde agrega valor invertir en digitalización? Y el por qué es importante cuestionarse eso, porque existen sin duda muchísimas opciones de dónde invertir. Yo puedo invertir en un WMS para el manejo de mi bodega, o TMS para el manejo de la flota, GPS para el tracking o visibilidad completa de mi flota, software as a service, que hay miles. En el fondo es cuestionarse dónde tengo que invertir en función de dónde me agrega valor y no simplemente invertir en función de alguna moda o de lo que haga la competencia. Esto lo vamos a ir revisitando a lo largo de la presentación, así que para que lo tengan en mente. A su vez también es una industria de alta complejidad y bastante personalizada, en donde los servicios de última milla son también de cada día. En el caso de Chile, bueno, aquí están estos tres, que son Uber Eats, Rappi y Pedido Ya. También se habla muchísimo de lo que es la logística inversa y el user experience, donde se trata de buscar socios estratégicos y también se trata de dar una respuesta al cliente con los estándares acorde de cada una de las empresas que está contratando ese servicio. Yo no quiero quedar mal con el cliente si es que mi proceso de logística inversa no cumple los estándares que yo como empresa estoy poniendo. Eso es algo que se ha comentado bastante últimamente. Por otro lado, es una industria de picking unitario, de alta complejidad, por lo que llamamos de picking unitario, y de adaptación en lo que a personalización refiere a las necesidades del cliente. Mediante el e-commerce, esto por supuesto se ha potenciado, en donde se han desarrollado distintas soluciones con distinto uso de la tecnología. Me gustaría ejemplificar esto con lo que pasa en Amazon, en donde tiene centro de distribución y bodegas totalmente automatizadas y robotizadas, en donde el picking sin duda es unitario, pero el proceso es prácticamente automatizado. Versus Corner Shop, que a lo mejor muchas personas en Chile la conocen, y que es básicamente una interfaz en donde yo mando un pedido, le llega un personal shopper, él va, hace el picking unitario a lo largo del supermercado, después va, paga, embolsa y me lleva los productos a mi hogar. Esto, por supuesto, son dos soluciones al mismo problema, teniendo en cuenta también una alta complejidad y también una personalización bastante grande de los pedidos, pero con distinto uso de tecnología. Por lo tanto, no tiene que ser tan absoluta la relación, puede ser una mezcla también de ambas. Hablando también de la tecnología, esto también lo saqué de Visual Capitalist, en donde se hizo una pequeña encuesta el año 2019 a empresas de la industria logística en donde estaban invirtiendo. Primero que todo, me gustaría recalcar y mencionar que se ha invertido fuertemente en lo que es la automatización de las bodegas, como lo que vimos recién en el caso de Amazon. Y me gustaría una mención honrosa al blockchain, ¿ya? Especialmente en lo que a TradeLens refiere, que es una plataforma que se lanzó hace un par de años entre Maersk y IBM, que trata, que además ahora ha sumado a varias navieras, a varias aduanas, a varios puertos y autoridades portuarias, etcétera, a lo largo del mundo, a esta plataforma basada en el blockchain que se llama TradeLens, en donde efectivamente se va a poder compartir y dar una mayor visibilidad de forma segura a toda la información atingente a la cadena logística. Bueno, siguiendo con la temática y ya para terminar el contexto, me gustaría simplemente y brevemente hablar de lo que es la industria naviera y que yo considero aquí como subtítulo como de aguas revueltas. Han habido años de malos desempeños. Aquí se puede ver el precio de la acción de Maersk y de Costco, que son las dos más grandes que están efectivamente abiertas en bolsa, y la tendencia al precio de la acción es bastante decidora, hacia la baja desde los últimos 5 años, lo cual dice bastante. A su vez también en lo que a COVID-19 refiere, el impacto es cercano a los 2 billones de dólares al 3 de marzo del 2020, tanto por blank sailings como por otros factores específicos, pero sin duda les da un orden de magnitud de la pérdida de ingresos que ha tenido la industria en función al COVID-19. La industria también
ha tenido un aumento de costos bastante significativo y presiones de tarifa. Por un lado están los límites de azufre que tienen que estar cumpliéndose en 2020, lo que ya le comenté sobre los compromisos de la sustentabilidad de la industria, en el caso específico de la industria naviera, en donde se tienen que, digamos, invertir y asumir ciertos costos tanto en scrubbers como en bunker un poco más limpio para poder cumplir con estos límites impuestos. En lo que a tarifa refiere, bueno, muy difíciles de subir porque las rutas están simplemente atiborradas de competidores y la verdad que es bastante difícil el poder subir las tarifas. Ha habido también un aumento bastante sustancial en la capacidad de los buques desde el año 2002 hasta la actualidad. Se puede ver que el buque más grande ha crecido cerca de un 150% desde el 2002, buscando por supuesto lo que son las economías de escala, también enfocándose en lo que es la utilización, en el posicionamiento y en la evacuación de contenedores vacíos a distintas geografías para tratar de rentabilizar mejor el negocio. Y también, bueno, ha traído puertos más grandes. El caso específico de Chile, el puerto de gran escala de San Antonio, que está ahora en este momento en estudio de impacto ambiental, el cual está aprobado, pero en esta fase. A su vez, han habido bastantes quiebras y consolidaciones en la industria. La más rimbombante fue Hanjin, que el año 2016 pidió la quiebra. También en lo que a consolidación refiere, y ejemplos bastante locales, bueno, Sudamericana fue adquirida por Hapag-Lloyd del año 2014, CCNI fue también adquirida por Hamburg Süd del año 2014, que a su vez el 2017 fue adquirida por Maersk. Entonces habla de esta consolidación en la industria, que es algo que está pasando, y de hecho ahora el COVID ha traído también una discusión sobre cuál es la próxima consolidación. A su vez también hay un uso de alianzas en las rutas principales, tanto en lo que son las rutas long haul, en Asia, Europa o Asia, Estados Unidos, en donde existen alianzas. Aquí las pueden ver, las que están actualmente en curso. Me gusta siempre destacar esta, la de Maersk y MSC, que se llama 2M, que compiten en la parte alta de la tabla, digamos, de cierta manera, en donde son los acérrimos rivales desde hace mucho tiempo, pero que están efectivamente compartiendo servicios para tratar de bajar su base de costos fijos de la mejor manera posible. Para terminar, el enfoque del end-to-end de las navieras es algo que realmente es una realidad hoy en día. Las navieras se han volcado a tratar de tocar la mayor cantidad de veces el producto dentro de su cadena logística. La propuesta de valor es clara, es tratar de minimizar los puntos de contacto con el cliente y dar una facilidad en el hacer negocio. También, por supuesto, tienen sus volúmenes marítimos que quieren a masa crítica importante, que a nivel estratégico tiene muchísimo sentido hacer. Y a su vez, todo esto genera una mayor competencia y presión a operadores logísticos, tanto nacionales como internacionales. Sin ir más lejos, 3 ejemplos concretos de este enfoque o vuelco al end-to-end. Maersk, el año 2018, cambió su estrategia a ser un integrador global de la logística de contenedores, volcándose también comprando operadores logísticos en Estados Unidos o bodegas en Asia para tratar de cambiar este switch. Medlog, que es el operador logístico de MSC, también se ha potenciado bastante en los últimos años. Y por último, CMA CGM, una naviera francesa, compró Seva Logistics el año 2019, el cual también habla de este cambio. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es el contexto. Me gustaría entonces ahora pasar al tema que nos convoca, que son las alternativas para el supply chain en tiempos de crisis. Como ya le adelanté brevemente, existen 3 alternativas en distinto plano temporal. Se tienen que ir construyendo, ¿ya? Primeramente existe lo que es en el corto plazo, en donde el foco está en sobrevivir y en generar una visibilidad 1.0. Esto lo veremos en detalle, veremos temas de pivoteo, de cómo acercarse a lo que es la visibilidad 1.0, qué es lo que tengo que tener, lo veremos en detalle más adelante. En el mediano plazo, tenemos que generar una cadena de suministro resiliente, donde tiene mucho que ver la mejora continua. Vamos a ver ahí 7 pilares para el mediano plazo para una cadena resiliente. Y en el largo plazo, la estrategia de supply chain está preparada para la nueva normalidad, en donde una disrupción es equivalente a una oportunidad. Lo veremos, como ya les comenté, de forma un poco más
conceptual y terminaremos con un ejemplo acorde. Pasemos entonces al corto plazo y qué alternativas específicas tienes para lo que yo le llamé el foco de sobrevivir y generar esta visibilidad 1.0. Primera acción que pueden hacer es designar equipos de crisis. Lo vimos en la encuesta que les mostré al principio, en donde el 57% de las empresas había generado este equipo de crisis. Es muy importante para revisar los factores clave. También disminuir el riesgo y el impacto de las disrupciones. También para medir los efectos de esta disrupción y sin duda el poder priorizar las acciones de modo que pueda alinearme con planes de acción ágiles y quick wins en el corto plazo. Esto va a incluir empleados, proveedores, clientes, y a su vez también lo que está tratando de buscar estos dos puntos en general es una claridad en la gobernanza para poder accionar de forma correcta. La importancia que tiene el liderazgo en este paso es mayúscula. También, como ya les adelanté, ¿qué opciones de pivoteo puedo tener en el corto plazo? Me tengo que adaptar o, como bien se dice, adaptar o morir. ¿Qué stock actual tengo versus estas necesidades del mercado que me puedan permitir de alguna manera pivotear y poder generar otras fuentes de ingreso? Aquí les compartiré un par de ejemplos en Chile, en donde pueden ver, primero que todo, un ejemplo que se llama Cafarena. A lo mejor toda la gente acá de Chile la ubica. Para los que no, bueno, ahí están los productos típicos que venden, que son camisetas, o leggings, o pijamas, o medias, calcetines, etcétera, etcétera. Y bueno, su última línea de negocio, por supuesto, las mascarillas. Ellos pudieron pivotear, pudieron sin duda generar estas mascarillas con el stock que ya tenían, simplemente adaptando un par de procesos dentro de su cadena productiva, pero están ofreciendo ahora actualmente mascarillas y se puede pagar, como pueden ver en la página web, pago online con despacho a hogares en un periodo de tiempo bastante aceptable. Un segundo ejemplo que me gustó mucho fue el de Univac, que es una empresa de bolsas corporativas. Y bueno, pueden ver su página web, en donde habla de las nanopartículas de cobre y que se puede de alguna manera elegir el despacho elegir cómo pagar, etcétera, etcétera. Pero al final, la importancia de esto es que están, como se puede ver aquí, están haciendo un giro importante de bolsas reutilizables a mascarillas corporativas. O sea, puede ser, volviendo al tema, puede ser esta la nueva normalidad mirando hacia adelante. Y también están ya exportando a Argentina y Perú y están llegando también a Europa y a Estados Unidos en el corto plazo. Por lo tanto, habla de dos empresas radicalmente distintas, en dos industrias radicalmente distintas, en donde ahora están compitiendo en la industria de la mascarilla. Estos son dos buenos ejemplos de empresas chilenas que han pivoteado ante la llegada de esta crisis. Siguiendo con las acciones a corto plazo, una de las primeras cosas una de las cosas fundamentales que yo tengo que hacer es saber todo lo que pueda, ¿ya? Aquí les puse una foto de lo que se llama un cuarto de guerra, no sé si conocen el concepto, pero en el fondo es bastante autoexplicativo, aunque no es muy digital, debo decirlo, no encontré un mejor ejemplo que este para un cuarto de guerra. La idea es que, por supuesto, en estos tiempos, especialmente en tiempos tan complicados como para estar juntos, que este ambiente sea digital, ¿ya? Pero al final el tema es el mismo, es tratar de recopilar la mayor cantidad de información que pueda, tratando de impulsar una interacción y una comunicación con mis actores principales. Esto significa entonces el tratar de coordinar y ayudarse mutuamente, tanto como con proveedores, con el operador logístico en cuestión en caso que lo tenga, con el proveedor de transporte, con la fábrica si tengo fábricas, con el cliente, cómo está reaccionando el cliente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esto? Entre más sé de esta situación, mejor para mí. Y mejor, si es que mejor puedo de alguna manera plantearlo para poder accionar, también es donde el cuarto de guerra agrega muchísimo valor. El objetivo principal, como les comenté, es generar una visibilidad y una información de forma más o menos proactiva para poder disminuir los efectos en el entorno o VUCA que se está generando en esta disrupción. Siguiendo con las acciones de corto plazo, y por supuesto no podía quedar de lado el cuantificar los costos de la crisis.
¿ya? Es muy importante el ver el estado de la situación, tanto para ver los costos urgentes o costos inesperados que yo tuve por esta crisis, también dónde puedo ahorrar, sin duda, muy importante, y también en función con el pivoteo, dónde tengo que invertir para poder a lo mejor tener opciones para poder pivotear correctamente. Lo dejé como último punto, porque en mi opinión es por lejos el más importante, es el mapeo inicial de la cadena de suministro. ¿Ya? Tengo que hacer este mapeo, lo que se llama end-to-end, de la A a la Z, para generar esta visibilidad en la cadena de abastecimiento. Y esto puede, por supuesto, incluir una serie de actores como insumos o proveedores de insumos o de la fabricación, del transporte, del almacenaje, de la distribución, proveedores, una serie de otros, no viene al cabo mencionar todas, sino que simplemente para que cada cadena logística revise sus opciones. Pero el objetivo fundamental de esto es tener un tipo de checklist que con un concepto de mejora continua, esto puede ir creciendo para tener una visibilidad relativamente básica de lo que es la cadena de abastecimiento total de la empresa. Veremos que esto se linkea bastante bien en el mediano plazo, dado que el primer paso, digamos, del mediano plazo es tomar esta visibilidad 1.0 y potenciarla un poco más. Lo veremos más adelante. Por último, me gustaría también ponerle, y para terminar el corto plazo, por último me gustaría también ponerle un responsable a esto, de cierta manera. ¿Quién está a cargo del hacer este mapeo? Porque es fácil decir hacerlo, pero a lo mejor más difícil decir quién. En mi opinión, tiene que ser el responsable de impulsar este mapeo acorde de la cadena de suministro. Bueno, con esto ya terminamos el corto plazo, pasemos entonces al mediano plazo, que el objetivo principal de esto es crear una cadena resiliente. Y bueno, antes de entrar en materia sobre las acciones, me gustaría un poco definir qué es lo que es la resiliencia en el marco del supply chain, ¿ya? Hoy en día estamos todos viviendo la resiliencia, es parte de estar en esta crisis y en lo que estamos viviendo en el mundo, ¿ya? Pero en el marco del supply chain, la resiliencia se define de la siguiente forma, y me permito a leer en honor a ser lo más claro posible, es la capacidad de la cadena de suministro de una organización para minimizar el tiempo de recuperación y ejecutar contingencias para proteger la producción y las ganancias cuando ocurre una situación disruptiva. Me gustó muchísimo esta definición porque habla del tiempo de recuperación, habla también de las situaciones disruptivas, por supuesto, que es lo que define una situación resiliente. Y de otra forma me gustaría hacer un pequeño disclaimer, porque el generar resiliencia no es algo automático, es un compromiso, es algo que requiere de una cierta cantidad de inversión y alineación de la empresa, y es algo que por supuesto no se obtiene de un día para otro. Me gustaría entonces brevemente revisar cómo se mide la resiliencia en el marco del supply chain, y me gustaría que se queden con esta revisión conceptual de cómo medir la resiliencia, porque por supuesto es muy difícil de medir numéricamente. Si es que yo tengo dos ejes, el eje Y y el eje X, y mapeo en el eje Y el performance y en el eje X el tiempo, y defino esta línea roja como mi línea de normalidad, ante una disrupción que baja mi performance, el tiempo de recuperación para poder llegar de vuelta a la normalidad me genera este triángulo, ¿ya? Este es el que se llama el triángulo de la resiliencia, en donde por supuesto el tiempo de recuperación, manteniendo una magnitud de irrupción fija, entre más chico sea este triángulo, más resiliente en mi empresa, ya que me permite en un menor tiempo el volver a la normalidad después de una irrupción. Como les decía, es algo que quiero que se lleven una idea, no quiero que se lleven simplemente en la definición que más me gustó a mí, sino que el concepto detrás de lo que es la resiliencia en el marco del supply chain. Partamos entonces con las acciones a mediano plazo, el cual yo las planteo acá como 7 tuercas de un gran engranaje, ¿ya? Con el engranaje de la generación de resiliencia.
El mapeo 2.0, como les dije, es el primer paso, toma lo que se pudo generar en el corto plazo y coloquialmente, como se dice, se le hace un doble clic, un deep dive para tratar de entender las relaciones que tengo a lo largo, donde tengo los mayores riesgos, etcétera, etcétera. Es importante tener esta visibilidad lo más desarrollada posible en el mediano plazo porque es un punto de partida bastante importante para poder generar la resiliencia. La segunda tuerca que me gustaría definir es el S&OP, que por supuesto es un proceso para alinear demanda y suministro. De hecho, el martes tuvo un webinar Paola Núñez que habló bastante de este tema, así que les recomiendo que lo vean también en caso de que puedan y si les interesa el tema, pero en el fondo hay que tratar de alguna manera revisar qué es lo que fue que cambió con esta disrupción. ¿Qué me tiene que incorporar los nuevos modelos con esta nueva información y por supuesto cómo afecta esto en mi inventario? Tercera tuerca fundamental que puse acá fue la evaluación continua. Es el cuestionarse todo, el tener un plan de mejora continua. Hablamos ya varias veces de la importancia de este concepto de la mejora continua en la generación de resiliencia y en toda esta etapa de disrupción, por supuesto, en donde yo no me tengo que quedar contento con lo que tengo, sino que me tengo que cuestionar si es que lo que tengo es la mejor alternativa para lo que está aconteciendo en este momento. Cuarto pilar, o tuerca en este caso, las personas y cultura. Sin duda, el generar esta resiliencia a lo mejor va a ser algo nuevo para las compañías, por lo tanto, es una transformación, es algo que tiene que revisar distintas competencias y se tiene que manejar el cambio acordemente. Por lo tanto, el rol del liderazgo, no solamente en el corto plazo, sino que en el mediano y en el largo plazo va a ser fundamental. Pero es muy importante el tomar esto como una transformación. ¿Ya? Quinto pilar, o tuerca en este caso, sería el procurement. Acá me gustaría detenerme, voy a entrar un poco más en detalle en lo que tiene que hacer el procurement, ya lo esbocé en el corto plazo, en donde tiene que ser el que lidera, digamos, y impulsa este mapeo. Tiene que mapear los riesgos, tiene que saber qué información necesita, qué sistemas puedo integrar a lo mejor con distintos proveedores, cómo colaboro con mis proveedores, cómo hacemos este tema de mejora conjunta o cómo monitoreo constantemente esta situación, de nuevo volviendo al ámbito de lo que es la mejora continua. Brevemente, me gustaría revisar específicamente el procurement, ¿ya? Y el rol específico en la generación de la resiliencia. De partida, bueno, se ha hablado muchísimo en el tema, especialmente con este tema del COVID. Están un poco divididos entre el tratar de reducir los costos versus una recuperación un poco más estratégica con el uso de tecnología, por ejemplo. También se ha hablado de una necesidad de un procurement más innovativo y por qué no también de alinear la estrategia de procurement a tratar de responder ante este entorno VUCA. Un actor clave, como ya les comenté, en el mapeo de la cadena completa de suministro, ya que es el nexo oficial con los prestadores de servicio. ¿Ya? Sin duda, lo más importante de procurement es el mapeo de los riesgos de la cadena de suministro, es ver dónde estoy expuesto, dónde existen cuellos de botella, y en el fondo es el responsable del desarrollo de este mapa. No significa que lo tenga que hacer solo, eso lo vamos a clarificar al final. A su vez también, hoy más que nunca, es importante buscar proveedores alternativos, ¿ya? En donde se genere una mayor flexibilidad, una mayor adaptabilidad y una mayor agilidad a entornos volátiles como los que estamos viviendo y a entornos de crisis. Siguiendo entonces con el rol específico del procurement, además también tiene que tratar de generar e impulsar instancias de comunicación periódica, con la mayor cantidad de proveedores clave, a lo mejor con reuniones semanales o con distintos tópicos que puedan impulsar de forma proactiva. ¿Para qué? Para buscar esta mejora conjunta y continua con los proveedores. También se tiene que tomar una decisión de dónde invertir, en automatización y en digitalización. Nuevamente nos hacemos esta pregunta, ¿dónde agrega valor? Me agrega valor a lo mejor en un SRM, un Supplier Relationship Management, un programa para revisar cómo son las relaciones con mis distintos proveedores o cómo las manejo de la mejor forma posible.
También dónde interconecto procesos y dónde genero mayor visibilidad y mayor agilidad. Por último, es muy importante el tratar de alinear la estrategia de procurement con la búsqueda de resiliencia en el mediano plazo, para poder tener una visión un poco más holística de la resiliencia y salir de los objetivos funcionales, cada una o sea, que tiene el área específica de procurement en este caso. Siguiendo entonces con estos engranajes y ya entrando al sexto, que es la tecnología, nuevamente la pregunta se repite. ¿Dónde me agrega valor? Necesito visibilidad, necesito un proceso a lo mejor más integrado o más ágil con distintos proveedores clave. ¿Cuánto necesito para invertir? También es una muy buena pregunta. Y en el fondo es muy importante el estar siempre revisando qué es lo que está y qué es lo que hay nuevo en la industria para poder de alguna manera implementar soluciones lo más modernas posible. La última tuerca que me gustaría presentarles es la que yo nombré de procesos y de simulación, en donde es importante sin duda el tener, y como ya tengo mapeada esta cadena, revisar también cuál es la estructura de esta cadena, cuál es la gestión de crisis en caso de que necesite de alguna manera tomar una acción más o menos rápida, un entorno más de plug and play, ¿ya? Y por el lado de la simulación, lo que son los ambientes de prueba y lo que se llama hoy en día los juegos de guerra, en donde yo puedo revisar qué pasa con mi lead time o con mi go-to-market en caso de que me cambie de un proveedor a otro, y esto lo estoy testeando de forma bastante consistente y constante a lo largo del año. Bueno, estos son los 7 pilares fundamentales para poder generar resiliencia en el mediano plazo. Y a modo de resumen, y visualmente me gustaría que se queden con esto en la cabeza. En el fondo, tener una torre de control en donde yo sepa en todo momento el estatus de mi supply chain, de la respectiva empresa, en donde pueda mapear los distintos actores. Acá hay solamente 6, por supuesto, que no tienen que ser todos, sino que simplemente para que se lo lleven a nivel conceptual. Y al final, que esto permita disminuir el tiempo de reacción. A medida que tengo mayor grado de visibilidad, puedo ser más ágil en la generación de resiliencia. Bueno, ahora que tenemos claro el cómo generar esta resiliencia en el mediano plazo, me gustaría brevemente comentar sobre la alternativa a largo plazo, en donde una disrupción es equivalente o sinónimo a una oportunidad. Una estrategia de largo plazo de supply chain debe contener, en mi opinión, 4 grandes pilares. Por un lado, lo que es la optimización y la reducción de los costos, una revisión constante y opciones, digamos, de mejora de costos de la mejor forma posible. Como segundo pilar, el tener una habilidad de reacción ante un entorno disruptivo. Sin duda, la agilidad y la resiliencia ya generada se va a poder complementar de forma adecuada en el largo plazo. Tengo ahora mi visibilidad 3.0. Tengo una completa visibilidad de mi cadena logística o cadena de abastecimiento, con la mejora continua que he implementado desde el corto plazo. Recuerden que es un camino desde el corto plazo al mediano plazo, y ahora en el largo plazo tengo una visibilidad completa de mi cadena de abastecimiento. Y por último, el tratar de seguir invirtiendo, nuevamente en el marco de la mejora continua, seguir invirtiendo en resiliencia y sin duda de que la empresa y la estrategia de supply chain sea a prueba del futuro. En resumen, los eventos disruptivos son oportunidades cuando yo tengo una estrategia de supply chain bien armada, y a su vez me van a poder mantener o, ¿por qué no?, crear una ventaja competitiva que por supuesto es el rol de cualquier estrategia, especialmente en entornos disruptivos donde puedo hacer una mayor diferencia. Para terminar, bueno, les voy a mostrar una pequeña ejemplo en donde vamos a comparar 2 opciones de sourcing o de cadena de abastecimiento en un entorno VUCA, ¿ya? Y para eso me gustaría que supongamos la siguiente situación y supuestos. Soy un comercializador de juguetes,
¿ya? En donde tengo una alta dependencia de proveedores chinos. Yo como empresa o como comercializador de juguete o como empresa de juguete, tengo un énfasis en los costos, siempre, por definición. Por supuesto, también quiero cuidar mi capital de trabajo, especialmente en este entorno que es súper volátil, o que puede estar muy volátil. También hay una lejanía de las plantas productivas. Generalmente están todas fuera del continente, con lead times bastante largas, y, como ya comenté, muchísimos actores en la cadena logística en general. Tenemos entonces lo que yo me gustaría de forma más fácil, el tratar de revisar dos opciones, ¿ya? La primera opción es la distribución directa, que se vería algo así, en donde yo tengo mis dos proveedores chinos de mis juguetes básicos, después de Estados Unidos, que a lo mejor puede ser un juguete más tecnológico o con mayor valor agregado, y en Francia, en donde yo tengo juguetes hechos a mano, más de nicho, qué sé yo, que van mayor valor agregado que lo otro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, y esto por supuesto van a 4 geografías, a Chile, Argentina, Brasil y Perú, que por supuesto están en el lado Pacífico y en el lado Atlántico. ¿Y qué características tiene esto? Bueno, que independiente del tamaño del pedido, el contacto es siempre directo, desde proveedor a oficina comercial y de oficina a comercial. Es un contacto largo y es un contacto en donde no hay muchas, digamos, economías de escala en poder conversar con personas. Existen también múltiples actores involucrados en no solamente la geografía que recibe, sino que en la geografía también que está despachando. Ante lo anterior, existe una capacidad bastante limitada de reacción, ¿ya? Y es una cadena de suministro bastante básica, y sin duda te genera una poca agilidad ante cambios bruscos en la demanda que puede traer una situación disruptiva. La opción 2 es el uso de un hub, ¿ya? Este hub, tenemos aquí los mismos 4 proveedores con las mismas 4 oficinas comerciales. Vamos a definir este hub como que lo vamos a poner en Panamá, por su locación privilegiada entre el Pacífico y el Atlántico, por supuesto. Y bueno, ¿qué es lo que es un hub? Un hub es un concentrador de stocks en una locación a definir, en este caso en Panamá, que me permita hacer la recepción, el almacenaje, la revisión de... El hub también me va a manejar el in, el out, y va a hacer el picking de cada una de las órdenes para el posterior despacho. Ahora, en la relación con la oficina comercial, por supuesto, el S&OP, y también se administra de forma centralizada, consolidada e independiente. Ahora, con la relación con la oficina comercial, en el S&OP, el proceso, por supuesto, está a cargo de cada uno de los mercados. Ellos pueden incorporar variables locales, que es muy importante para este análisis. Y el gatillo de estos pedidos es entre oficina comercial y hub. No hay contacto directo con el proveedor por las oficinas comerciales, por lo tanto la comunicación es bastante más estandarizada, puede estar a lo mejor integrada sistémicamente si es que estamos hablando de la misma empresa. Y por lo tanto genera esta facilidad, digamos, relativa versus la distribución directa. No hay que ser tan absoluto. Puede también haber una opción de traspaso directo. Si es que yo tengo, digamos, alguna masa crítica de algún tipo de juguete que se vende muy bien en Chile, yo puedo perfectamente saltarme el hub y tener una cadena de abastecimiento directa entre este proveedor chino y Chile sin pasar por el hub. No es una obligación, es decir, no son mutuamente excluyentes, y si tiene que de alguna manera ver en cada caso cuál es la mejor combinación. Veamos entonces brevemente los beneficios que traen los hubs versus la distribución directa en entornos VUCA. Primero, en relación a la volatilidad, se puede gestionar de mejor forma la volatilidad porque tengo el hub más cerca a nivel geográficamente hablando. Esto también me va a reducir un poco los lead times, lo cual me ayuda también muchísimo a lo que es volatilidad. En la que a incertidumbre refiere, o en entorno incierto, tengo mayor agilidad y flexibilidad para poder reaccionar. Por supuesto, esto trae menores tiempos de reacción y a lo mejor más alternativas de dónde puedo sacar el producto que necesito.
También disminuye la complejidad, ya que eficiencia también y armoniza los catálogos, en el sentido de que yo puedo tener productos que se vendan mejor en ciertos países y asegurar también ese suministro de esos productos clave. También hay menos actores involucrados con las oficinas comerciales, es decir, las oficinas comerciales tratan solamente con el hub y su contacto directo está ahí. También, de alguna forma, se consolidan los certificados de origen, también restarle complejidad al tema. En lo que a ambigüedad refiere, y en el último componente del BUCA, el tener un procurement centralizado y sistémicamente integrado va sin duda a generar muchísima más información y la ambigüedad no será tanta en ese caso. Además, voy a poder disminuir los productos lentos y voy a tener claridad, es decir, menos ambigüedad, en función a qué productos se me venden mejor en cada mercado. Por último, y un beneficio un poco anexo a lo BUCA es, bueno, las zonas francas, en donde existen exenciones de impuestos de reexportación y también una serie de beneficios fiscales y tributarios que puedan permitir también el tener un beneficio por el parte de hub versus distribución directa. Esto, por supuesto, no es suficiente para tomar una decisión. Esto tiene que ir de la mano con los números, con un análisis de costo y beneficio. Lo que simplemente le quería ejemplificar con esto es que en un entorno BUCA, el tener mi centro de acopio más cercano me permite lidiar mejor con estos entornos BUCA. Bueno, para terminar, y me gustaría resumir esto como un camino. El camino en donde en el corto plazo yo pueda sobrevivir, en donde exista esta visibilidad 1.0, donde yo necesite saber todo lo que pueda, en donde tenga que tomar acciones concretas de pivoteo y también lo que ya revisamos del rol del liderazgo en el corto plazo. Una vez que tenga esta visibilidad 1.0, en el mediano plazo tengo que enfocarme en la generación de resiliencia, que es la visibilidad 2.0, tomar lo que teníamos en el corto plazo, darle una vuelta más, o dos o tres, también ver mi estrategia de sourcing, ver la importancia nuevamente del procurement en el mediano plazo, en el tener procesos claros y una gobernanza acorde, y sin duda el tema del testeo, de la simulación y el estar preparado para esta nueva eventualidad o nueva, situación volátil que se nos pueda traer o disruptiva en el corto o mediano plazo. Por último, teniendo esta cadena resiliente, puedo yo entonces en el largo plazo preocuparme de que mi estrategia de supply chain con esta visibilidad 3.0 sea ágil y sea flexible, pues para la próxima situación disruptiva en donde ojalá esta disrupción va a ser una oportunidad para mi empresa, ya sea para crear o para mantener una ventaja competitiva. Bueno, eso por mi lado. Agradezco mucho el que me hayan acompañado y quedamos abiertos, Paola, a cualquier pregunta en caso que la haya. Muchas gracias. Yo, mira, de las preguntas, hay hartas preguntas, así que yo creo que te voy a pedir a ti que las elijas, yo te voy a leer las dos primeras y de ahí te dejo libre de escoger, te las puedo leer yo como tú quieras, pero las primeras te las voy a leer yo. Dice, la primera, ¿cómo podemos manejar la satisfacción Perfecto. o insatisfacción del cliente sin usar el COVID como excusa? La pregunta Francisco M. Perfecto. Mira, muy buena pregunta. Creo que esto se tiene que manejar, ojalá, con una visibilidad y una flexibilidad acorde. Hoy en día, si es que hablamos de la distribución general y uno pide algo, por ejemplo, online, pide un refrigerador, por ejemplo, a Falabella o a cualquier retailer, el despacho, en este caso es, mira, vamos a llegar el día 4 de junio, pero vamos a llegar y yo seguro que le ha pasado a todos, entre 9 de la mañana y 9 de la noche. Por supuesto, ahora yo estoy en mi casa todo el día y puedo esperar, pero en una situación normal, creo que sin duda no es algo que sea válido. Sin duda que con una mayor visibilidad y mayor flexibilidad
se puede gestionar de mejor forma digamos, los requerimientos del cliente. Y creo que yo plantearía la respuesta a esta pregunta justamente en eso, en aportar la mayor cantidad de visibilidad posible, tanto en lo que es el despacho, como en el estatus de ese despacho, en mantener los canales de comunicación abiertos y en lo ojalá que me llamen una vez que haya llegado, si es que el servicio que ellos subcontratan muchas veces fue acorde con los estándares o requerimientos que Perfecto. ellos estaban buscando. Mira, y la segunda pregunta que te voy a leer yo esto tiene que ver con los proveedores ya, es de Diego Riveros. ¿Cómo podemos asegurar la correcta comunicación y alineación con proveedores? Mira, muy buena pregunta, Diego. Esto, sin duda, es una temática por sí sola. Si yo la pudiese resumir, creo que para tratar de alinear o tratar de comunicarse correctamente con proveedores, es necesario el poder plantear esto, primero que todo, en un enfoque de mejora continua, en donde yo proactivamente planteo una agenda y un propósito claro a cada una de las reuniones, mapeo mis reuniones de la A a la Z, dónde me están agregando valor, efectivamente dónde puedo de alguna manera tener opciones de mejora y tener un sistema, lo que se llama un sistema operativo con los proveedores. Es decir, yo tengo que hablar con ellos por lo menos 3 o 4 veces al mes, por lo tanto son reuniones semanales en donde yo voy a hablar con cada uno de estos proveedores estos temas específicos, el cual me van a dar un objetivo fundamental para cada reunión. También me va a dictaminar el input que tengo que llevar a la reunión, también la agenda que tiene que llevar esa reunión y por supuesto el output y las acciones concretas que yo tengo que llevar de esta reunión, de cada una de las reuniones que yo tenga, que pueden ser de forma virtual sin ningún problema, pero con un énfasis en poder primero hacer el deployment de este sistema operativo y después revisar el aspecto de la mejora continua, el tratar de mejorar lo que ya tengo para poder generar incluso más visibilidad o más comunicación con los proveedores. Así lo haría. Perfecto. Oye, Felipe, mira, quedan 15 preguntas, no nos queda tanto tiempo. No sé si tú quieres escoger unas 4 más, ponte tú. A ver, ¿dónde las puedo ver acá? Abajo, ¿sí? Porque de pronto hay una que son Aquí más... hay, sí, aquí hay una Jorge Arévalo Calabuic, sale, hola Felipe, mi pregunta es, ¿cómo lo ha presentado las acciones de corto, mediano y largo plazo de acuerdo con su experiencia? ¿Cuál acción recomienda para salir de la crisis? Ah, buenísimo. Bueno, Jorge, esta muy buena pregunta, yo creo que, y muy complicada pregunta por lo demás. ¿Ah? Como ya mencioné, esto es un camino. ¿Ah? La más fundamental para mí, si tendría que elegir una, es el sobrevivir. O sea, sin sobrevivir no existe la otra en el mediano y el largo plazo. Por lo tanto, tratar de, sin duda, sería para mí lo... A ver, ¿qué más? Ahí lo perdí. ¿No me escuchas? Ah, perfecto. ¿Qué más? A ver. No, no te... Ah, es que te Sí, perdí un rato. Sí, es que te perdí un rato adelante. yo, por eso que estaba medio complicada. Y ahí sí. Eh, la de Héctor Gallardo, ¿te la puedo leer? Es que encuentro que suena como interesante. Mira, dice, el mundo gira hacia Buena una pregunta. contracción Yo creo económica que el potente. lead time lo ¿Crees que el dictamina consumidor y sin las duda, como ya empresas lo vimos en la con el presentación, fantasma de bajar sus costos se orientarán lo dictamina un más poco hacia, hacia lead time de respuesta más cortos o más largos? el estatus actual. Si yo tengo una situación volátil, voy a tratar de manejar los lead times, ojalá que sean lo más cortos y más ágiles posible. Ahora, respondiendo específicamente la pregunta, creo que es importante el tener esto como siempre en la parte de atrás de la cabeza. Es decir, con la crisis no necesariamente voy a tener que cambiar mi lead time.
pero sí, efectivamente, tengo que siempre revisar si es que existen opciones de tener lead time más cortos que me permitan tener una mayor agilidad. Oye, Felipe, también, yo aquí también me quiero meter en otra pregunta para ti. Que Ricardo Norambuena, que encuentro que es buena pregunta, dice, ¿qué pasa con la inversión en tecnología para enfrentar la crisis? ¿Si es buen momento para invertir o es mejor esperar? Bueno, don Ricardo, le mando un abrazo también a Ricardo, lo conozco también de mis tiempos en Maersk, así que un abrazo para él. Buena pregunta, ex jefe también por lo demás, así que muchas gracias. Mira, buena pregunta. Yo creo que no es el momento para invertir con la crisis que estamos ahora en este momento. No es el momento de invertir porque a lo mejor nunca se hizo la provisión de que efectivamente yo a lo mejor tenía que invertir porque venía esta crisis que nadie la pudo de alguna manera estimar. Si es que yo lo tengo incorporado dentro de mi proceso y yo sé dónde tengo que invertir y me pilla mejor parado para la próxima disrupción, sin duda alguna es que puede que sea un buen momento para invertir en un momento de crisis. Pero ahora, como fue tan repentina responder o reaccionar a esta crisis, creo que no sería, digamos, la mejor de las opciones para hacerlo ahora. Si estaba preparado y si estaba algo que era relativamente esperable o planeado, por supuesto que puede ser un buen momento. Yo creo que eso es lo que dictamina si es que se puede invertir o no. Y finalmente, por el tiempo, te doy la libertad de elegir la última pregunta. Mira, acá hay una pregunta. ¿Cómo reconocer el momento en que dejamos de sobrevivir y tenemos que empezar a invertir en resiliencia? Muy, muy buena pregunta. Interesante. Sí. ¿Cómo revisamos entonces el momento? Creo que no hay una respuesta fácil para eso. Pero sin duda, cuando yo pivoteé por primera vez, ya tengo que empezar a pensar, si ya hice ese pivoteo que ya les mencioné, yo ya tengo que empezar a invertir y a razonar la resiliencia de esa nueva opción de pivoteo. Por lo tanto, puede ser eso una respuesta o también por plano temporal, es decir, cuando ya pase realmente los efectos reales de esta crisis en el corto plazo y esté todo un poco más la nueva normalidad, poder tener el enfoque en la resiliencia una vez que salgamos de estos efectos tan importantes y tan grotescos que ha tenido la crisis del COVID-19. Así es, desgraciadamente. Sí. Y que todavía tiene para un rato más de esto. Así es. Felipe, agradecemos tu tiempo. No sé si quieres dejar las últimas palabras a la gente, un agradecimiento. Sí, por supuesto, encantado. Muchas gracias a todos los participantes del webinar. Y también por estar acá, también a Logistec, como ya le agradecí al principio. Realmente muchas gracias por la vitrina y también por darme la oportunidad de presentar. Y nuevamente un abrazo a todos los que están ahí a lo largo de toda Latinoamérica. Veo ahí Colombia, veo Brasil. Veo una serie de personas, así que realmente un gran abrazo para todos, mucha fuerza, mucho ánimo en estos momentos complejos y nada, nuevamente muy agradecido. Gracias, Paola.